Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya en otros espacios hemos platicado abiertamente de la militarización de la seguridad pública en México. Su servidor y la mayoría de los entrevistados coinciden en que formalmente la militarización arrancó en México en el 2006. Pero hay antecedentes. Tenemos antecedentes de que por lo menos en el 1 de enero de 1994, incluso antes del 94, Chiapas ha padecido las consecuencias de la vigilancia y la seguridad castrenses. Y para platicar más a fondo de este importante tema, tenemos con nosotros a Arturo Bonifacio Velasco Trujillo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es director de la Asociación Pueblos Originarios en el Continente Americano y pertenece a la etnia Tzeltal. Arturo, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, amigo Francisco, a la orden como siempre, auditorio, igual muy buenas tardes. Muchas gracias, Arturo. Vamos a entrar en materia. Dinos, por favor, ¿cuáles han sido los efectos de la militarización de la seguridad pública para los pueblos de Chiapas? Los efectos, mi querido amigo Francisco, sí, han sido nulas aquí en nuestro estado debido a los efectos que tú platicas de la militarización del territorio, así como los pueblos indígenas deben considerarse a la luz tanto de los derechos individuales como de los derechos colectivos. Okay. También aquí tenemos la participación de la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de los Estados Americanos. En sus declaraciones sobre todo los derechos de los pueblos indígenas, establece que no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorio de los pueblos indígenas, a menos que justifiquen una razón del interés público pertinente. Digamos que en estas comunidades indígenas, para que el ejército mexicano pueda ingresar a comunidad o un pueblo, debe solicitar un permiso a la autoridad correspondiente. Imagino aquí en Chiapas, todos los pueblos indígenas, las comunidades, se manejan por comités responsables de las comunidades. Hay que gestionar un permiso para que el ejército pueda ingresar. Acordemos también que los pueblos indígenas son libres, ¿sí? Tiene las declaraciones de las Naciones Unidas, añaden que los estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas, es decir, los acuerdos entre las comunidades indígenas, ¿va? Sí. Y también tiene procedimientos propios las comunidades, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares, debe existir un permiso y no violentar los derechos humanos de cada uno de los habitantes, ¿no? Claro. Efectivamente, Arturo, tienes toda la razón. De hecho, es un derecho que consagra nuestra Constitución y que reconoce la libertad y la autodeterminación de los pueblos originarios. En este caso, hablamos de los pueblos de Chiapas. Y como comentaba yo en mi introducción, sabemos a nivel nacional lo que ocurrió en 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista, desgraciadamente lo que ocurrió después en el 95, cuando había conflicto, había diálogo o no para resolver el levantamiento zapatista y contradicciones que vienen a desahogarse de alguna manera en Acteal. En ese marco, Arturo, ¿nos puedes platicar cuáles han sido las secuelas de estos movimientos al día de hoy en Chiapas? Recuerda, amigo Francisco, que todas las comunidades indígenas gozan una serie de derechos colectivos reconocidos ante el sistema de protección de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, es ahí donde dejan o se rigen estos pueblos indígenas. Incluyen también otros derechos como el auto libre determinación. Así es, el derecho a la autonomía, al autogobierno, a una consulta previa antes de que el ejército pueda intervenir ante estas comunidades, sino siendo a través de un permiso por las propias comunidades o el comité que los avala. Hay que acordarnos que también ellos cuentan con sistemas jurídicos propios, ¿no? Así es. Igual por su producción o su existencia de estas comunidades indígenas, para no perderlos, para que el gobierno no pueda intervenir de alguna otra manera, ellos se rigen por usos y costumbres, ¿no? Es correcto.
igual, estos procesos coloniales que anteriormente los teníamos, por ejemplo, en la época de los mayas, y la independencia que han adquirido, estos pueblos es porque se respeta cada uno de estos temas que trae el gobierno en cuanto a la militarización de aquí, de nuestro estado de Chiapas, ¿verdad? Claro. Y en tu experiencia, ¿cuántos permisos se han tramitado para iniciar la militarización? O como dices, son nulos, pero ¿tienes tu noticia de más o menos si ha habido tentativa del oficialismo para iniciar algún permiso por allá? Fíjate que en este tema, por ahí los permisos hasta el momento no se han... Existía un permiso ahorita en el municipio de Chilón, que ingresó parte del ejército, y ahorita hay personas retenidas por parte del gobierno. Ellos querían agregarse y pues sí hicieron lo que es una base de la Guardia Militar, pero la gente, y ahorita pues están encarcelados 2 personas por protestar y que fueron en sus tierras, ¿no? Crearon una base militar de la Guardia Nacional. Ok, entonces las protestas se originan por esa inconformidad del establecimiento de la base. Así es. Ok. ¿Y sabes cómo va este problema al día de hoy? Pues hasta el momento pues están las personas, 2 personas están arraigadas. Pues están ahorita detenidas, ¿no? Por levantar este tipo de cosas y no permitir que esté la Guardia Nacional ahí. Claro. Oye, y si tomamos en cuenta este antecedente que nos dices, ¿cuál es entonces la posición de las autoridades civiles chiapanecas frente al ejército mexicano? Mira, pero para empezar, nuestras autoridades, ellos catalogan la presencia del ejército mexicano en las comunidades o en las ciudades, lo consideran como una fuente de conflicto, más que nada. Es correcto. Así es. Pues ellos, con frecuencia, el gobierno, la facultad que ellos tienen es de extinguir los títulos sobre las tierras. Sí, para atender las necesidades de seguridad nacional y permitir a las Fuerzas Armadas iniciar proyectos como, por ejemplo, esto de la creación de la Guardia Nacional, que ellos vayan en tierras indígenas. Y la construcción de las bases militares, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Chilón, como te estaba platicando, que pues ya hay una base de la Guardia Nacional, y pues se vino ahorita los enfrentamientos con la población porque no permitían que estuviera ahí la base, ¿no? Porque para ellos era un conflicto. Así es. Y ahorita pues fueron reprimidos y encarcelados por parte del gobierno en turno. Pues se esperan más protestas de toda la población chapaneca, ¿no? En cuanto a este tema de la militarización. Comentaba sobre el tema del 94, del levantamiento del ejército zapatista, ¿verdad? Hay algunas comunidades, como por ejemplo, que no se ha combatido, Santa Marta, Ochuc. Hay varias comunidades frontera con Malapa donde pasa mucho armamento ilegal y todo eso, y el ejército mismo tiene conocimiento, pero no puede intervenir por esto mismo de los respaldos que tiene ante las Naciones Unidas, ¿no? Y protección de los derechos humanos. Ahorita hubo un enfrentamiento en San Cristóbal donde ya intervino la Guardia Nacional, porque sí era mucho ya el tema que traen ahí los famosos motonetos. No pudo la policía municipal y tuve que intervenir la Guardia Nacional. Claro. Es muy entendible, Arturo. Como dices, la presencia de militares en Chiapas es un riesgo, es un foco rojo que significa conflicto por los antecedentes que todos conocemos. En tu respuesta me decías que se extingue el derecho de propiedad para que de alguna manera puedan entrar los militares y en su caso bases militares. ¿Cuáles son los procedimientos oficiales que se siguen para extinguir la propiedad? ¿Estamos hablando de expropiación, de alguna compraventa o de qué procedimiento? A veces son tomados, son parcelas o terrenos que pertenecen al gobierno federal, y son reservas del gobierno federal, y toman, y ahí es donde posicionan las bases militares o las bases de la Guardia Nacional. Y como te digo, las comunidades ya ellos lo toman como un conflicto, aquellos estén ahí es un problema, pues,
como ellos viven en tranquilidad, en paz, todas las comunidades, pues se les hace muy raro a que tú veas un camión del ejército, alguien en una comunidad que son de 1,000 habitantes, 2,000 habitantes, ¿verdad? Lo ven raro y ellos piensan de otra manera. Claro, es Porque si, digamos, si el ejército fuera, por ejemplo, como te decía, en Santa Marta hay mucho conflicto, en Chenaló, en Panteló, hay muertos, hay eso. El mismo gobierno no puede accesar a esas comunidades indígenas porque necesitamos un permiso. Un permiso para poder accesarla. Claro. Y en tu conocimiento, ¿qué es lo que hacen? Así es, a través de los comités municipales que existen, ellos protestan que no quieren ver eso. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué están? ¿A quién vienen a agarrar? ¿A quién vienen a detener? O todo eso es el temor de la población, el cual ellos se manifiestan, hacen marchas, hacen todo, protestan en contra del gobierno, pero son reprimidos por el gobierno y encarcelados. Entonces ahí hay que respaldar por las Naciones Unidas a hacer valer las leyes, ¿no? Del respeto a los derechos indígenas, como nos dice la ONU. Claro, y en este caso la represión que nos refieres, ¿es del gobierno del estado o del municipio? Así es. O sea, es a través del gobierno del estado. Ok. Entonces, Arturo, de manera muy concreta, ¿cuáles han sido las acciones emprendidas por los pueblos de Chiapas para de alguna manera salvaguardar su seguridad frente a estas acciones del ejército mexicano? Pues ahorita lo que han mantenido los grupos, las comunidades indígenas, son reuniones previas en las comunidades para que no haya presencia del ejército ya casi en varias comunidades ahorita de aquí de Chiapas. Están haciendo sus reuniones previas para no permitir este tipo de cosas como pasó en Chilón, la presencia del ejército, que sí estaría muy bien en las comunidades de Chenaló, Panteló, Aldama, Ochuc, donde existe ese tipo de cosas y ha habido hasta muertes, ¿no? Ahí sí se necesita una estrategia del gobierno del estado para poder ingresar y se mantenga la paz en estos municipios. Claro. En el caso concreto de Chenaló, Arturo, es la región donde de alguna manera se orquestó y se dio la matanza de Acteal en el 97 y desconocemos al día de hoy cuál es la situación que presenta esta región en cuanto a la seguridad de sus pobladores y como me comentas, pues ahí es más notorio el problema, ahí hay más focos de conflicto. Del 97 al día de hoy, en tu conocimiento, ¿no ha habido entonces mejoría en cuanto a la seguridad de los habitantes de Chenaló? Pues no, mi querido, fue a partir del 94 el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional, pues ha habido poca, nula la presencia del ejército, ¿no? El temor al gobierno de no tener la estrategia correspondiente para poder ingresar y evitar más muertes y todo eso, ¿no? Estas comunidades se mantienen ahorita como le dijera yo, reservadas a que no los llegue a molestar el gobierno, no permiten presencia de gente del gobierno, apoyos y todo eso. Ellos son pueblos autónomos. Claro. Se trabajan por sí mismos a través del ejército. Claro. Y ya que tocas el tema de los pueblos autónomos, al día de hoy, ¿cuántos pueblos o municipios autónomos existen en Chiapas? ¿Cuántos pueblos? O municipios autónomos. Ahorita hablamos, sí, son municipios autónomos aquí en Chiapas, 124. 124. Todos son catalogados, existen 12 lenguas indígenas también, como es el Zoque, el Chol, el Choj, el Conjabal, el Jatenango, el Tzotzil, el Tojolabal, el Tal, el Acandón, el Mam, todos esos son los que tiene en la zona de Chiapas, las lenguas indígenas predominantes. Pero las que predominan más en un 36% en Chiapas es el Tzotzil, siguiéndole el Tzeltal con un 34%, y ya con el tema del Chol con un 17%, ¿no? Claro. Y así está, mi estimado Francisco. Muy bien, Arturo. Un tema sin duda interesante, Arturo, por los antecedentes que ya tenemos. No sé qué ocurre en otros estados de la República si necesiten un permiso. En el caso de Chiapas es muy entendible porque estamos hablando de pueblos originarios que
hablan las lenguas que nos acabas de referir y la situación es distinta y como bien te comentaba, es un derecho de autodeterminación que está garantizado por la Constitución. De ahí que el permiso tenga que, de ahí la necesidad de que el gobierno tenga que conseguir este permiso. Y en términos generales, ya para despedirnos, Arturo, ¿cuál es la seguridad en Chiapas? ¿Se sienten ustedes seguros con la intervención del ejército o se sienten seguros con las acciones de las autoridades civiles? ¿Qué nos puedes decir al respecto? En materia de seguridad en Chiapas, pues hay regiones donde sí se requiere la presencia del ejército, pero como yo te mencionaba, a través de permisos por la ONU que lo respalda los derechos humanos y todo, pero hay momentos, como te dije, en las ciudades, de que sí existe la tranquilidad, porque ahorita ya implementaron más seguridad en las principales ciudades, ¿no? No podemos decir tanto lo mismo en las comunidades indígenas, porque ahí se rige por usos y costumbres, como te dije, ahí siempre va a mantener la tranquilidad, porque son respaldados por el comité, un comité que cuida la zona. O sea, es muy difícil que digamos que allá puede intervenir el ejército, ¿no? Las comunidades mismas conocen su territorio y ellos mismos se respaldan. A decir de las ciudades, donde sí, ahorita ya hay más presencia de seguridad, ya hay más atención en cuanto a seguridad pública. Qué bueno, Arturo. Celebro que haya más seguridad en la región de Chiapas. Te agradezco muchísimo tu colaboración. Te mando un saludo desde la Ciudad de México. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Gracias mucho. Saludos de Chiapas. Gracias.